Hermanos, la parte de la palabra de Dios que estudiaremos en el estudio bíblico se puede encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 9. Juan, capítulo 9. Y esta noche estudiaremos los versículos 35 al 41. La parte que sigue a la parte de la semana pasada. Juan, capítulo 9. Los versículos 35 al 41. Y el número de la página en mi Biblia de esta parte es 1289 y puede ser algo similar en la Biblia suya. El Evangelio de Juan, capítulo 9, los versículos 35 al 41. El Evangelio de Juan, capítulo 9, 35 al 41. Pero empezamos primero, hermanos, con resumir un poco lo que hemos estudiado las semanas pasadas para entender en qué situación estamos cuando entramos en esta parte de la palabra de Dios. Primero es importante que Jesucristo recién hizo un milagro un poco especial. Jesús sanó a un hombre que estaba ciego. Y él estaba ciego desde su nacimiento. Entonces, muchos años, este hombre ya estaba ciego. Y este ciego todos los días estaba mendigando por la puerta del templo en Jerusalén para poder recibir un poco de dinero para recibir sus alimentos. Y entonces, un día pasó un grupo de hombres y con ellos también Jesucristo. Y Jesucristo hizo un milagro a este hombre, lo sanó. Y entonces este ciego recibió la vista. Y este hombre sanado que estaba ciego, ese hombre es invitado por su iglesia, podemos decir, por los líderes de su iglesia, por los fariseos, hombres bien religiosos que no amaban a Dios ni a Jesús. Y esos fariseos van a hacer preguntas a este hombre sanado sobre lo que pasó en su vida. Y entonces, esto hemos estudiado la semana pasada, que estos fariseos están preguntando a este ciego, ¿quién lo sanó? ¿Y qué pasó con él? Y forzaban a este hombre sanado para negar a Jesús. Para decir, tú tienes que dar gloria a Dios, pero no a este Jesús, por este milagro que sucedió en su vida. Pero él no lo quería. Y libremente y con mucho coraje, él testificó en medio de estos pastores que estaban negando a Jesús: yo soy sanado por Jesucristo. Y su poder de Jesucristo, el poder de Jesucristo seguramente viene de Dios. Fue un testimonio poderoso, dado por el Espíritu Santo. Y eso es algo, eso hemos estudiado la semana pasada, eso es algo que podemos esperar, hermanos. Al momento que nosotros tenemos que dar testimonio y nosotros no tenemos las palabras, pero queremos hacer la voluntad de Dios, la palabra nos dice que Dios mismo va a darnos las palabras para hablar. Y eso podemos ver también en la parte que hemos estudiado la semana anterior. Él dio un testimonio claro, aunque él nunca podía estudiar la palabra de Dios en su vida, porque él estaba ciego. ¿Y qué era la consecuencia de su testimonio? Es que los líderes religiosos lo expulsaron de la iglesia, lo expulsaron de la sinagoga. Y eso es algo
muy grave, hermanos. Tiene muchas consecuencias para este hombre, porque desde ahora él no será bienvenido en la iglesia, no será bienvenido en la sinagoga. Y la sinagoga para los judíos era un lugar muy importante, no solo para los creyentes, sino por toda la sociedad. Y entonces prácticamente ese ciego fue no solo expulsado de sinagoga, sino también de toda sociedad. Imagínense, primero ese hombre estaba ciego, mendigando por la puerta del templo, un hombre marginado, y ahora él es sanado, él es como los otros, pero los líderes religiosos lo expulsaron de la sinagoga y otra vez es un hombre despreciado, marginado, no por ser discapacitado, sino por ser seguidor de Jesús. Eso es la situación de este hombre. Pero lo que es hermoso, y eso vamos a ver en la parte que estudiamos hoy, él no estará solo. Porque esta semana él encontrará a Jesús de nuevo. O mejor dicho, Jesús va a encontrar de nuevo a él. Y eso podemos leer en el versículo 35. Con eso empieza la parte de la palabra de esta semana. ¿Y quién me puede ayudar con leer el versículo 35 del capítulo 9 del Evangelio de Juan? ¿Quién puede hacerlo? Versículo 35, capítulo 9. ¿Quién puede leerlo en voz alta? Hermana Betsy. Gracias, hermana. Entonces, este versículo dice que oyó Jesús en el pueblo que los fariseos habían expulsado a ese ciego o a ese sanado. Jesús oye que los fariseos expulsaron al sanado. ¿Por qué? Porque ese hombre dio testimonio de Jesús. Y entonces Jesús lo va a buscar. Entonces él va a encontrar a ese hombre rechazado por la sociedad, rechazado por la sinagoga, rechazado por los líderes de su iglesia, y está el hombre totalmente solo. Por dar testimonio de Jesús. Y es maravilloso lo que dice ese versículo, hermanos, y hallándole. Jesús lo encuentra. Jesús lo encuentra. En medio de su soledad y miseria, viene Jesús. Es hermoso, ¿no? ¡Qué bendición! Si todos nos abandonan por una cosa buena, Jesús nunca nos abandonará, dice la palabra. Y si lo tenemos a Él a nuestro lado, no importa lo que dice la gente, porque estamos bien, porque significa que tenemos todo, porque quien tiene a Jesús, quien tiene todo. Jesús lo halla. Y Jesús muestra su misericordia y su gracia y su bondad sobre este hombre para consolarlo, para fortalecerlo en medio de todo lo que está pasando. Ese hombre, hermanos, experimenta lo que dice el Salmo 27, versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Promesa segura, hermanos. Eso dice la palabra de Dios. Y eso vale para este hombre y eso vale también por nosotros. Jesús lo pide para dar un testimonio. Eso dice la última parte de este versículo. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Ese hombre ya ha dicho que Jesús era un profeta en su opinión y él ya testificó que Jesús hace la voluntad de Dios, que Él es un enviado de Dios, pero ahora Él tiene que testificar un poco más.
Él tiene que decir que Jesús no solo es un profeta, no solo es enviado de Dios, sino Él es el Hijo de Dios. Y eso, y vamos a ver su respuesta en versículo 36. ¿Quién puede leer el versículo 36? ¿Sí, hermana? Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Gracias. Entonces, él dice, yo no sé quién es el Hijo de Dios. Yo no sé. Eso dice el ciego. Eso dice el sanado. Pero también podemos leer en el versículo. Él no dice así que no le interesa en la forma de que no sé quién es. Pero él dice otra cosa. Él dice, ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Entonces, él tiene el deseo de creer en Él. Él tiene el deseo de conocer al Hijo de Dios. Cuéntame, dice, para que yo crea en Él. Él tiene un deseo profundo para conocer a Cristo. Él tiene un deseo, un anhelo para estar con Él y para conocerlo. Y hermanos, una pregunta, ¿reconocemos todos nosotros este deseo? ¿Qué tan importante es Jesús para usted? ¿Tiene el deseo de conocer a Cristo y de conocerlo más y más? No estoy hablando sobre conocer de una forma con distancia, sino conocer con una relación personal. Porque Jesús, hermanos, Jesús no solo es una persona sobre cual leemos en la Biblia, Jesús está vivo y nosotros podemos conocerlo personalmente. Si no lo conoce, esto es la noticia más importante de esta noche para usted. Tú puedes conocer a Jesús personalmente. Reconoce entonces este deseo, lo que tiene este sanado. ¿Quién es, Señor, para que crea en Él? La respuesta está muy cerca de Él. La respuesta viva está muy cerca de este hombre. Mira lo que dice el versículo 37. ¿Quién puede leerlo? Versículo 37. ¿Sí, hermano? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Sí, entonces Jesús dice, ya ha visto al Hijo de Dios. Ya lo conoce. El que habla contigo, Él es el Hijo de Dios. Y entonces prácticamente Jesús dice en este pasaje, en este versículo, yo soy el Hijo de Dios. Yo que estoy hablando contigo en este momento. Un testimonio claro, ¿no? Pues le has visto y el que habla contigo, Él es. En el versículo 38 vamos a ver su reacción, ¿sí? Dijo Jesús, para judíos, y él 38. y él le dijo, creo, Señor, y la adoro. Gracias, sí. Hermanos, un testimonio muy breve, pero muy claro en este versículo. Si podemos repetir este testimonio, en el versículo 38 tenemos todo. Tenemos todo, hermano. A veces parece que la fe es complicada, pero no lo es. Un resumen de la fe o de la vida cristiana lo puede encontrar en un versículo pequeño, 38. Es bonito. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Estas dos cosas, hermanos. Él no está dudando. El abrazo a Jesús por la fe. Él dice, creo, Señor. Testimonio muy sencillo. Él confiese con sus labios lo que hay en su corazón. Romanos 10, versículo 9 lo dice. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es bonito. Creo, Señor. Yo creo. Y después, adoración.
Adoración. Adoración también es parte de la vida cristiana, hermanos. Podemos decir nosotros, sí, yo creo en Jesús, pero ¿dónde está la adoración en nuestra vida? ¿Adoramos realmente a Jesús? ¿O solo confesamos con nuestros labios? Es una diferencia grande, porque adoración es glorificar a Dios, inclinar por Él y adorarlo como lo más importante, lo más grande de nuestra vida. Dios es el único que merece la adoración, hermanos. Nada más. Y entonces una pregunta también para reflexionar un poco, ¿no? Porque nosotros como seres humanos estamos muy rápidamente adorando a cosas que no merecen adoración. ¿Sí? Por ejemplo, a un club de fútbol podemos adorar, ¿sí? O a algún jugador, un cantante, ¿sí? Muy rápidamente estamos adorando a cosas o personas que no merecen la adoración, porque lo único que merece nuestra adoración es Dios. Y nosotros somos creados con este propósito: adorar a Dios. Eso es el propósito de nuestra vida. ¿Sí lo sabe? El propósito de nuestra vida, de cada uno de nosotros, es adorar a Dios. Con este propósito Dios nos creó. La adoración es mencionada para Dios. Y Cristo entonces, que es el Hijo de Dios, por eso también Él merece la adoración, porque Él también es Dios. Cristo también merece la adoración, como el hombre está haciendo en este versículo, creyendo y adorando a Dios, a Cristo. Vamos al versículo 39. Versículo 39, ¿quién puede leerlo? ¿Sí? Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Gracias. Entonces Jesús dice: yo he venido para juzgar a los incrédulos. Eso dice Jesús prácticamente. Para juicio he venido yo a este mundo. Los de este mundo que me rechazan deliberadamente serán juzgados, dice Jesús. Y eso es conforme al versículo 18 de Juan 3, por ejemplo. Juan 3, versículo 18. El que cree en Jesús no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Para que los que no ven, vean, dice Jesús. Es como este ciego sanado, de quien abrió Jesús sus ojos. Jesús dice: he venido para salvar a los que no son nada en el mundo, los que no significan nada en la opinión del mundo, para avergonzar a los que piensan que son muchos, que son importantes. Y los que ven, dice Jesús, sean cegados, sean ciegos espiritualmente. Él está hablando, por supuesto, sobre los fariseos, esos líderes de su iglesia que lo rechazaron. Ellos sean ciegos espiritualmente. Ellos piensan que van a llegar al cielo por su buena actitud y por su obediencia y todo esto, pero rechazando a Jesús como Hijo de Dios. Eso es ser ciego espiritual. Porque nuestra obediencia, hermanos, nuestra obediencia no es suficiente. Nosotros no podemos llegar al cielo por vivir una vida buena. Es imposible, porque todos somos pecadores. La única forma en que podemos entrar en el cielo es por Jesucristo y su obra. Si sabemos con certeza que Él murió en la cruz pagando por nuestros pecados.
¿Ya conoce a Jesús? ¿O está ciego también? No puede ver la gloria de Él. No puede ver que vivir con Él es la vida mejor. ¿Piensa que Dios la acepta por su buena actitud? Es un error. La Biblia no lo dice en ningún lugar. Solo en Cristo podemos recibir la salvación. Solo por la fe en Él podemos recibir la salvación. Versículo 40. ¿Sí puede leer el versículo 40? ¿Su hermana? Su hermana lo puede hacer porque ella quería leer el 39, ¿no? Sí. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Gracias. Entonces algunos fariseos escuchan lo que está diciendo Jesús. Ellos lo escuchan. Y lo dice Jesús, lo que dice Jesús a este ciego sanado, ellos lo escuchan y van a burlar de nuevo. Ellos van a burlar. Ellos dicen: ¿acaso nosotros somos también ciegos? No entienden que Jesús habla de ser ciego espiritualmente. Ellos dicen: tal vez somos ciegos nosotros. ¿Cómo puede decir Jesús esto? Nosotros podemos ver muy bien. Y versículo 41. Jesús respondió y juráis, ciegos, no tendráis pecado más ahora porque decís, vemos, por vuestro pecado permanece. Sí, ese versículo es un poco difícil para entender. Pero la condenación que está en este versículo es fuerte. Jesús dice a esos fariseos: ustedes piensan que saben mucho de la palabra. Ustedes piensan que están en un buen camino. Ustedes piensan que son mejores que otros. Pero la realidad, dice Jesús, es que ustedes son incrédulos por ignorancia. No por ignorancia, disculpe, sino por rechazar a Jesús deliberadamente. Eso es algo fuerte, hermanos. Si rechazamos a Jesús deliberadamente, si decimos nosotros: yo no necesito a Jesús, yo puedo vivir mi propia vida, significa que terminamos como condenados. Hay que saber, hermanos, que tenemos que cambiar en nuestra vida. Hay que saber que solo en Jesús encontramos la salvación. Y entonces necesitamos a Jesús. Todos nosotros necesitamos a Jesús. Todos nosotros. Ninguna excepción. Nadie puede llegar al cielo con su propia fuerza. Todos necesitamos a Jesús. Y si no lo conoce, hay que conocerlo. Hay que hacer todo para conocerlo. ¿Cómo puede encontrarlo? En la palabra, hermanos. En la palabra lo puede encontrar. Solo en Jesús encontramos salvación. Y entonces, sin entregarnos a Jesús, el juicio caerá sobre nosotros. Porque significa que rechazamos a Dios y a Jesús. Entonces, voy a resumir el estudio de esta noche. Hemos visto que testificar de Jesús nos puede traer dificultades. Eso he dicho la semana pasada también. Este ciego sanado, en la vida de él podemos verlo. Si queremos testificar honestamente de Jesús, esto nos puede traer dificultades. No cree la mentira que dice que al momento que vamos a ser cristianos, que todo va bien en la vida. Eso no está en la Biblia. Lo que dice la Biblia es que Jesús nos halla cuando estamos en dificultades. Jesús quiere estar con nosotros. Y negar a Jesús, rechazar a Jesús, no creer en Jesús, nos trae juicio. Eso es el mensaje prácticamente, lo que encontramos en esta parte. Hermanos, vaya a Jesús, reconociéndolo como Hijo de Dios, alabándole,
entregándolo totalmente en obediencia a Él. Y será salvo, dice la palabra. Como el ciego sanado encontró la salvación a Jesucristo en esta parte, así tenemos que encontrar nosotros la salvación en Jesucristo. Y será salvo. Eso dice la palabra, hermanos. Que nuestra vida sea como el versículo 38. Creyó, Señor, y la adoró. Amén.